que no solamente le corresponde a Colombia, sino es algo que ha generado muchas marchas, se podría decir, en torno a los derechos de la comunidad afro en el mundo entero. Ese va a ser nuestro tema del Chévere Pensar en Voz Alta del día de hoy. Pero antes de iniciar y mientras llega nuestra invitada, pues quiero recomendarles que entren al www.radionica.rocks y disfruten la serie de podcast de Chévere Pensar en Voz Alta, porque ahí se van a encontrar muchos de los lives que hemos hecho, pero de una forma resumida, diferente, que los va a llevar de pronto a que algunos de ellos los puedan vivir de una manera distinta. Así que los invito, www.radionica.rocks, en la sección de podcast buscan Chévere Pensar en Voz Alta y ahí van a tener la oportunidad de encontrarse con contenidos muy pero muy interesantes. Entonces, para quienes están llegando, les cuento que el día de hoy vamos a estar hablando sobre los derechos de la comunidad afro, porque sin duda después de lo que ha venido sucediendo en Estados Unidos, esto se ha venido replicando en todo el mundo y aquí en Colombia también tenemos pues nuestros casos. Entonces eso nos ha llevado a que justamente hoy nos planteemos este chévere pensar en voz alta, que tenemos el racismo en el mundo, qué está pasando con la comunidad afro, por qué estamos hablando de estos temas en pleno siglo XXI, y es una situación que preocupa bastante, pero que también nos lleva a realizar chéveres pensar en voz alta como el que tenemos el día de hoy. Yo soy Aleja Beltrán y creo que nuestra invitada ya está lista para que iniciemos. Ella se llama Lisa María Montaño Ortiz, es periodista afrocolombiana, vocera de AfroApe y también licenciada en Comunicación Audiovisual, diplomada en Migración, Territorio y Derechos Humanos. Ella es quien nos va a estar acompañando el día de hoy. Ya está lista, así que vamos a enviarle la invitación. Mientras tanto, todos bienvenidos y recuerden que a través de los comentarios, pues también ustedes pueden hacer parte de esta conversación con Lisa. Hola Lisa, ¿cómo estás? Bienvenida a Radiónica. Hola, buen día. Muchas gracias. Un saludo para todos los que se conectan y bueno, para los que están por llegar. Desde ya lo estamos esperando. Claro que sí. Bueno, Lisa, hablar de estos temas de racismo en pleno siglo XXI para algunos parece como extraño, ¿no? Es decir, siempre que uno ve parte de la historia, pues encuentra esta etapa oscura y podríamos decir que triste de lo que ha sido el racismo en el mundo, porque no es solamente que le corresponde a un territorio, es en todo el mundo que se ha visto esto. Y en pleno siglo XXI, pues nuevamente estamos hablando de racismo, creo que es algo que no hemos dejado de hablar en mucho tiempo. Y la idea a lo largo de este live es que nosotras podamos, digamos, analizar desde el punto de vista tuyo, desde el punto de vista de AfroApp, lo que está sucediendo a nivel mundial. Y pues para no ir muy lejos, en Colombia también está pasando. Y creo que Bueno, nunca ha dejado de suceder. bueno, tú has dicho varias cosas en esta introducción que tienen que Ujú. ver con que es complejo que a estas alturas todavía estemos hablando de racismo. Sin embargo, eh, no se ha hablado siempre de racismo en la manera en que, por ejemplo, se está hablando hoy. A puerta abierta, a cara pelada, sin tapujos y concientizándonos y muchos deconstruyéndose, muchos percibiéndose reproductores de prácticas racistas. Eso no había pasado antes. Siempre existió el racismo, siempre se denunció el racismo por parte de la población negra, afrodescendiente y africana, más sin embargo, la población no negra no ha acompañado siempre de la misma manera. Creo que algo que hay que destacar de este tiempo comparado con las otras épocas es que primero el contexto de pandemia ha contribuido en gran manera para que la gente esté más receptiva a escuchar al menos el mensaje que la población negra tiene que decir. Ujú. Eh, el día a día de cada persona, su trabajo, sus obligaciones, sus hijos y demás, es como que además sumarle el racismo era como muy complejo y por tanto no era algo tan importante y menos cuando no te toca directamente. Entonces, por eso quería hacer como esa salvedad de que no se ha hablado siempre de racismo, no se ha hablado de la manera que se está hablando ahora. Los espacios en los medios de comunicación nunca fueron abiertos realmente para tocar esta temática, porque cuando se nos ha invitado como población negra en los diferentes espacios y en los diferentes países, se nos ha invitado en el marco de efemérides,
en el marco de un festival, en el marco del asesinato la violación de derechos pero no en el día a día como sí viene pasando en este momento. Muchos periodistas, negros y no negros, en este momento están publicando cosas. Se está transmitiendo información a la población afrodescendiente, desde la población afrodescendiente para toda la sociedad. Algo que hay que quedar en claro y es que el racismo no es un tema que atañe a la población negra y racializada. Y en este momento hay otra pata que se está dando y es que las personas no negras que se entienden no racistas han empezado a militar, pero también entendiendo su lugar dentro de la lucha afro, porque eso también ha pasado. Hemos tenido personas no negras hablando de afrodescendencia, pero sin tener la carga de la afrodescendencia, entonces lo hablan con una liviandad y con una suavidad como hablemos de racismo, pero que no suene tan feo, que no suene tan agresivo, que no sea tan profundo, toquémoslo nomás así por encimita. Entonces eso era algo que quería agregar. Y está bien, y justamente más adelante pues vamos a empezar como a revisar esos cambios que en el tiempo ha venido trayendo esta discusión, este debate, porque no es la primera vez que se plantea, pero sí hay algunos cambios que hay que resaltar frente a la forma como se está planteando estos debates hoy en día. Pero antes de iniciar cualquier otra pregunta, Lisa, quisiera que nos definieras qué es racismo, a qué hacemos referencia cuando utilizamos esta palabra, porque en muchas ocasiones tal vez puede llegar a estar mal usada o bajo un contexto que no es el adecuado. Entonces, ¿a qué hacemos referencia con la palabra racismo? Bueno, cuando hablamos de racismo nos referimos puntualmente a esas prácticas de intolerancia que son específicamente relacionadas a tu contextura, a tu racialidad, ya por el simple hecho de ser negro, de ser indígena, ¿entiendes? Por lo que comprende a tu etnicidad, o sea, a tu tez, a tu piel. Eso es racismo. Recordemos que el racismo nace a partir de la trata esclavista y de la colonización de América y demás. De ahí nace el racismo donde el grupo hegemónico necesita clasificar a las personas para sentirse mayor, para sentirse más grande, más importante, más inteligente y, y menospreciar o disminuir a las personas que ya se encontraban en los territorios. Entonces, de ahí donde se dice, bueno, ustedes son negros, ustedes son indios, ustedes son bestias, ustedes son brutos, y nosotros somos blancos, nosotros somos la raza pura, nosotros somos lo que tenemos, aquí hablándolo en criollo, nosotros somos los que tenemos la posta, por así decirlo. Entonces, el racismo tiene que ver puntualmente, y justo la palabra lo dice, racismo, o sea, viene de raza. Entendamos también el término de que en el discurso, en lo sociológico, en lo académico y demás, el término raza tiene que ver justamente para asociar la separación de las etnicidades. De ahí viene el racismo, pero todos sabemos que razas son la humana y la animal. Okay. Entonces, cuando hay algo que se está dando mucho justamente en este boom de hablar de la comunidad afro, del racismo y la discriminación, donde la gente dice, bueno, pero es que a mí también me han sido racistas conmigo porque me dijeron blanquito no sé qué. No, eso no es racismo. Eso es una burla, efectivamente, que hay que denunciarla, efectivamente, pero no es racismo. El racismo también tiene unas consecuencias y unas secuelas. Por el racismo fue que la población negra fue desprovista de todos sus recursos. Por el racismo, la población negra fue extraída y obligada a una migración involuntaria al ser sacada del territorio, que lo que es África en general. Toda la trata transatlántica que existió fue a causa del racismo. Entonces, no confundamos racismo con discriminación, no confundamos racismo con prácticas de intolerancia, porque he leído también esto de que, ay, bueno, pero es que los negros son los más racistas. No, los negros no son los más racistas.
Simple y llanamente, la población negra también creció en la sociedad. Y obviamente, si somos educados con discursos y prácticas racistas, la población negra no es ajena a reproducir estas prácticas en las que todos crecimos inmersos. Lo mismo como el machismo, por ejemplo. No todos los hombres son machistas, sin embargo, hay unos que son más machistas que los otros. Todos crecimos en la misma sociedad, pero todos fuimos interseccionados por diferentes realidades y esas realidades desarrollan diferentes actitudes que hacen la diferencia entre unos y otros. Perfecto. En esta explicación que nos has dado, siempre que uno habla de racismo se remonta obviamente a la historia, para atrás se va. Y eso ha llevado a que Así. muchas personas crean o sientan que el racismo en pleno siglo XXI no existe. ¿Por qué? Porque muchas personas lo dejan en, bueno, pero cuando se acabó la esclavitud, tal vez ahí terminó el racismo, pero cuando hablamos de que obviamente la comunidad afro tiene unos derechos, de que tiene unas cosas de que tiene unas leyes establecidas y demás, de que los estamos integrando y así sucesivamente se camufla en que el racismo hoy en día ya no existe. Entonces, ¿cómo ha cambiado ese racismo de esa parte histórica que tú nos contabas a lo que es hoy en día y a lo que en pleno siglo XXI se considera racismo? Bueno, el racismo primero siempre toca remontarse a la historia como para que la gente empiece a ayornar el camino hasta llegar al día de hoy. O sea, estamos hablando de un racismo donde arranca con violación de mujeres, expropiación de tierras, exclusión, marginalización, criminalización y eh, que sacaran a la población negra de su territorio. Ahora, con menos, y pongo entre comillas, menos violencia, se cree que obviamente mucha gente vive en las ciudades, pero como no ve, por ejemplo, el conflicto armado en el interior de los países, en las fronteras y demás, entonces, obvio, en su burbuja el racismo ya se terminó. Eh, Ahora tenemos mucho microracismo también, entonces te dicen cosas como, ay, pero tú para ser negra eres muy linda. La gente no cree que eso es racista. Nunca en Argentina, por ejemplo, te escuchas expresiones como, ay, ese negro de mierda que me tiene harto. Pero esa expresión se le puede decir a una persona negra, a una persona no negra. No tiene absolutamente nada que ver con la tez, tiene que ver con que el lenguaje en Argentina se constituyó en una base racista. Así que hay expresiones que si tú no eres de Argentina, llegas y automáticamente te sientes discriminado. Pero si viste en la Argentina, sabes a qué hace referencia cuando dice negro de mierda. ¿Que es racista? Sí, es racista. Pero entonces, hoy por hoy vivimos racismo en el lenguaje, en las prácticas del día a día, en el relacionamiento, en las instituciones académicas. Por ejemplo, al día de hoy tenemos docentes titulados, preparados y estudiados que te hablan de esclavos y no de esclavizados. Y tú dices, pero ¿cuál es la diferencia? Una persona que es esclava es como que automáticamente se puso a disposición de esa esclavitud. Nada más alejado de la realidad. Una persona esclavizada es una persona que fue obligada a desarrollar prácticas que iban en contra de lo que esa persona quería hacer. Entonces, el racismo al día de hoy ha cambiado en algunas formas. La gente cree que no hay racismo porque no nos tiran tomates en la calle, porque no nos bajan del colectivo, pero racista, todo el territorio es racista. Sus ramificaciones son distintas, las formas son distintas. Yo soy caleña, o sea, la segunda población, la segunda ciudad con más población afro de Latinoamérica en el último tiempo o está ahí. O sea, Colombia es un país con alta población afrodescendiente y sin embargo, en la academia, con todo y que hay conocimiento producido y desarrollado por la población negra, cuando vas al colegio no recibes esa información. Otra de las cosas que podemos hablar de racismo institucional, por ejemplo. En China, el otro día leía como una informacioncita que, como tipo memo que decía que los chinos estudian historia china, los estadounidenses estudian historia estadounidense, los europeos historia europea, Latinoamérica estudia historia de Europa.
Entonces nosotros los afrodescendientes crecemos mirando al norte, mirando a Europa, mirando para cualquier lado, menos mirando a África. Y las pocas veces que se nos habla de África, se nos habla de los esclavos, los indios, los salvajes, las bestias, los animales, el hambre, la mutilación genital, o sea, se habla de lo peor de África. Nunca se nos instituyó, nunca se nos instruyó de la historia africana. Entonces, ese es el racismo moderno. Okay. Desde lo institucional, desde lo social, desde lo comercial. En lo comercial, recién ahora, en el último tiempo, ves comerciales donde hay personas afrodescendientes, niños, mujeres, gordos, flacos, recién ahora. Y eso también está cambiando también a lo largo de las demás corporalidades, entre la sexualidad, el físico y las etnias. Recién de a poco va cambiando. Eso es racista. Entonces, efectivamente hay mucha gente que se confunde, dice, no, 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 en Colombia no hay racismo porque aquí somos triétnicos, aquí somos negros, indígenas, blancos, pero la realidad es que transitar el territorio colombiano desprovisto de una conciencia negra es complejo. No, no, no es fácil transitar la afrodescendencia en Colombia como no lo es en ninguna parte. Bueno, por acá están llegando varios comentarios, dicen que nos han enseñado que el color de piel es el color rosado, también que hay un déficit en la cátedra de etnoeducación impartidas por las instituciones de educación justamente, y estos comentarios también continúan, por supuesto, en el rumbo de nuestra conversación, y es actualmente y tal vez es uno de los momentos cuando nos unimos como sociedad en que se ven esas diferencias. Actualmente, ¿cuál es la actualidad social de las personas afrodescendientes? Bueno, la realidad social de la población afrodescendiente es compleja, es precaria porque no se la puede mirar desde un solo punto de vista. O sea, no es lo mismo ser afrodescendiente en el Cauca que ser afrodescendiente en Cali, que ser afrodescendiente en Bogotá, que ser en Cartagena. No es lo mismo. Las situaciones y a lo que se enfrenta es completamente distinto. Ahora tenemos leyes, sí, tenemos leyes. Yo, por ejemplo, en 2012, cuando se proclamó la ley de racismo y discriminación en Cali, denuncié un hecho de racismo que sufrí en una radio en Cali. Eso fue en 2012 y estoy en 2020 y no pasó nada. Eso queda ahí. No es que no se denuncia, no es que no se denuncia el racismo institucional, no es que no se denuncia el abuso de la policía, simple y llanamente que mientras la esfera político y social siga siendo blanca, como lo mismo que en el feminismo, mientras los que hacen las leyes sigan siendo hombres y los que legislen sigan siendo hombres, pues es muy poco el avance que vamos a tener. Decías que hay un déficit en las cátedras de etnoeducación y sí, efectivamente hay un déficit porque lamentablemente no hay voluntad política para que el contenido en materia de etnoeducación sea completo. O sea, todo lo que hay, todo lo que se ha ido construyendo, los escritos que han ido desarrollando los escritores afrodescendientes, los educadores, los docentes y demás, todas las personas que se han propuesto a desarrollar contenido porque el Estado no lo ofrece, porque la universidad no lo ofrece, porque la escuela no lo ofrece, lo hacen desde sus recursos. Y es así como surgen plataformas como AfroApp, que necesitan empezar a educar a la gente que dice, oiga, mire, yo sé que esto no está bien, yo sé que esto es una práctica racista, pero ¿qué hago? El sistema no me ayuda. El sistema no te criminaliza por decirle a otra persona, oiga, váyase de aquí, negro feo. El sistema no te criminaliza por eso. Entonces, las personas no negras que se reconocen racistas, porque también hay que decirlo, hay gente racista así como hay gente que es machista, tanto hombres y mujeres. Entonces, como saben que no tienen ningún tipo de penalización por sus prácticas de intolerancia, pues siguen con total liviandad teniendo ese trabajo. Entonces, tenemos hoy curules para la población afro, tenemos cupos laborales, pero no se cumple. ¿Se entiende? Y cuando salen estas cuotas, son ocupadas por personas no negras o por personas negras, pero que son afines al discurso hegemónico.
Entonces, eso es algo que también hay que tener en cuenta. No porque seas negro racializado, haces parte de la lucha afro y estás en pro de la reivindicación, el reconocimiento y, y de revalorizar los aportes que la cultura afro hizo a la sociedad en general. Entonces, tenemos personas racializadas, afrodescendientes, que te van a decir, no, pues que el alma no tiene color, todos somos iguales. Entonces, claro, el sistema dice, pero mire si ella es negra como usted, y ella dice que no hay racismo, estamos haciendo las cosas bien, porque esa es otra cosa que pasa. El sistema sabe que es racista y no le interesa cambiar sus prácticas de intolerancia. Entonces siempre le va a ser más conveniente y más favorable eh, alabar y preponderar a personas que vayan de la mano con su discurso. Entonces vamos a encontrar gobiernos como el nuestro, donde tienen uno, dos o tres negritos y dicen, no, es que nosotros no somos racistas, mire, a la ministra si es de negra, el ministro de Cultura, pero entendamos que no estamos ocupando los espacios políticos como debería ser. No estamos representados en el Senado, no estamos representados en la Cámara, no estamos representados en la Corte como debería ser. Entonces, para el afrodescendiente que es líder social en el Cauca, en Timbiquí, en Ismina, en Chocó, ¿cuándo va a llegar la justicia? ¿Cuándo va a llegar esa justicia social? ¿Cuándo? Mira, hay un conteo terrible y desgarrador por todos los líderes sociales asesinados en el transcurso de los últimos dos gobiernos, el actual y el que se fue. Y eso es algo que no, parece no importarle a nadie. Entonces, eso tiene que ver con el racismo institucional y, y que lamentablemente mientras no contemos con las herramientas o mientras la sociedad no siga siendo cómplice de estas prácticas, va a ser muy complicado. Lisa, y es justamente para allá donde quería ir, y es ya conociendo los errores, siendo conscientes de las cosas que se están haciendo mal, de que año tras año se repiten, gobierno tras gobierno se repiten, que las situaciones no cambian, pueden cambiar superficialmente, pero de fondo no cambian, o sea, las cosas siguen estando Exactamente. parecidas. Por Entonces, ejemplo, perdón que te interrumpa, tenemos el mes de la afrocolombianidad, exacto, que es, que es algo que celebro y está buenísimo. ¿Por qué lo celebro? Justamente porque si no hay el mes de la afrocolombianidad, ni siquiera en un mes se hacen cosas por la afrodescendencia. Entonces, ¿qué es la solución? No, no es la solución. No es la solución de que haya un mes de la afrocolombianidad, no es la solución que haya un día de la mujer afro, no es la solución que tenga que desarrollarse un diseño internacional para que los gobiernos se comprometan a llevar acciones políticas y afirmativas para que se cumplan con los derechos de la población negra. ¿Qué es la solución? No, pero sí es una herramienta válida. Entonces, no sé, durante todo el mes de mayo, todos los departamentos, distritos y demás que tienen los recursos, porque eso es otra cosa. No es lo mismo celebrar el mes de la afrocolombianidad en Bogotá que celebrarlo en Ismina. No es lo mismo. Entonces, ya esas desigualdades en los territorios hacen muy complejo, pero son necesarias. Las leyes de cuotas, por ejemplo, ¿es la solución? No, lo ideal sería que cada persona pudiera ir a buscar un trabajo y lo encontrara, independientemente de su tez, independientemente de su orientación sexual. Pero pasa, no, no pasa. Entonces toca hacer una ley de cuotas que diga, bueno, tantos afrodescendientes, tantos indígenas, tantos homosexuales, tantas lesbianas, tantas... hay que empezar a cifrar a la población para poder que todos reciban los derechos que ya por el hecho de ser seres humanos se supone que los tenemos ganados y no es exacto. así. Y justamente eso es, Lisa, si ya existen, se tienen que desarrollar, digámoslo como por obligación, entonces, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Hacia dónde se tiene que ir? ¿Qué es lo que ustedes, obviamente como
personas y obviamente con AfroApp, quienes viven, analizan estos temas que pasan en el día a día, proponen hacia dónde hay que ir, hacia dónde se tiene que ir como sociedad? Bueno, tenemos varios pasos. Justamente hoy salió publicado un artículo en Afroapp, pueden buscarlo, eh, del antirracismo a la sociedad, a la realidad. O sea, no basta solo con decir, ay, no, 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 no diga negro. No basta solo con eso. Así como tampoco basta el mes de la afrocolombianidad. Pero, por ejemplo, hay unos determinados puntos que hemos hecho en este artículo donde decimos como consejos desde usted que es una persona común y corriente hasta la persona que nos vea y que es un político, un empresario, un director de una universidad. Entonces, empecemos desde lo muy básico. Desde lo muy básico, no sea cómplice de prácticas racistas, no se ría de chistes racistas, misóginos, machistas, xenófobos, homófobos y demás. Simplemente no participe y no los reproduzca. Eso desde el vamos, cualquier persona tiene eso supremamente fácil. Después tienes la manera de contribuir con los emprendedores afrodescendientes, escritores, cantantes, grupos musicales, grupos artísticos, en fin, todas estas plataformas donde se instruye. Afroa es una plataforma autogestionada, es una plataforma que no recibe apoyo del Estado y sin embargo recibe un flujo de gente cada día en aumento. Es una página que surge en 2013 y que al día de hoy empieza a recibir el reconocimiento de la población donde dice, oiga, yo me estoy instruyendo aquí, entonces yo hago mi aporte para que esto siga funcionando. Que sería ideal que el Estado tuviera su AfroApp ya desarrollado y que todos fuéramos directo a la página del Estado a instruirnos sobre absolutamente todos los temas, pero lamentablemente no funciona así. Entonces, aporten económicamente y si usted no tiene plata, no tiene cómo apoyar, bueno, comparta ese contenido, difúndalo, léalo, consúmalo y transmítalo. Si usted es director de una universidad, bueno, fíjese en su plantel académico qué tipo de formación de etnoeducación tiene su plantel. Hay personas racializadas en su plantel. Si usted hace parte del departamento de selección de una empresa, hay dentro de su personal de selección personas racializadas, afrodescendientes, o sea, empiece a cuestionar todo lo que usted tiene normalizado y empieza a llevar un paso más allá ese antirracismo que usted ha empezado a profesar. Entonces, por ahí es una buena forma quienes están conectados y en muchos momentos dicen, no, no estoy de acuerdo, pero pues uno muchas veces dice, no, no estoy de acuerdo con el racismo, pero uno tampoco sabe cómo hacer que su entorno empiece como a cambiar eso que a lo largo de los años hemos venido normalizando. Bueno, Lisa, así como han surgido leyes, así como se ha tenido que obligar en muchas cosas a que muchas poblaciones, porque no solamente la afro, tú también hablabas de la población LGBTI, pues haga parte de como toda población normal. También empiezan a existir como todos estos movimientos que año tras año nuevamente vuelven y traen, digamos que toda esta conversación a lo que justamente estamos haciendo nosotras hoy, a hablarlo, a pensarlo en voz alta. En este caso, pues estamos con Black Lives Matter, que surgió desde Estados Unidos y que ha sido tendencia mundial, es decir, en todas partes del mundo se habla sobre este movimiento. ¿Qué tan importantes son estos movimientos para esta lucha que lleva tantos años y cómo analizarla? Bueno, estos movimientos, a ver, si bien este ha tenido relevancia internacional, ustedes tengan en cuenta que todo lo que surja en los países desarrollados es tendencia. Sí. Pero en Colombia tiene sus propios movimientos que vienen gritando las vidas negras importan. Brasil tiene sus propios movimientos. ¿Cuál es la diferencia de este movimiento con respecto a todo lo demás? Que es como que ha contribuido a unificarnos un poco. Creo que algo de mea culpa que debemos hacer nosotros, la población afrodescendiente y racializada, es que no hemos aprendido a trabajar en comunidad, en conjunto, de manera mancomunada, a hablar el mismo idioma. Primero, la lucha afro no tiene tinte político.
La lucha afro siempre ha tenido que luchar por sus derechos, sea con gobiernos de derecha, de izquierda, liberales, conservadores, siempre ha luchado y luchará porque se reconozcan sus derechos. Entonces, este movimiento lo que hace es pone primero sobre la mesa esta idea, las vidas negras importan, primero porque es un nombre que choca, porque la gente dice como, ¿cómo así? Solo los negros importan y nosotros qué? Ah, claro, que nos maten a nosotros. Ah, porque a nosotros no nos matan. No, efectivamente. A personas no negras también son asesinadas por la violencia policial, por la desigualdad, pero no en las mismas proporciones. Una persona no negra que es asesinada en condiciones de irregularidad es más propensa a recibir justicia y compensación su familiar y su entorno. La población negra no. O sea, no solo pierde a sus familiares, a sus hijos, sus mujeres, sus nietos, sino que además la justicia no acompaña. Y es ahí donde este movimiento está acompañando, desde lo económico, desde lo político, desde lo jurídico, porque en este instante que se desarrolla tantas movilizaciones en Estados Unidos y se criminaliza a los que se movilizan, pues también hay que sacarlos de la cárcel. Entonces creo que este movimiento ha desarrollado como diferentes patas que quizás otros no lo tenían de esa manera. La militancia no es una cosa eh, sencilla. El simple hecho que te reconozcas militante ya automáticamente te pone contra el sistema. Y esto en Colombia es complicado. Cuando en Colombia se salió a marchar por el paro, cuando Buenaventura y todos los puertos cerraron, y salieron a marchar por la desigualdad y el abandono estatal. Muchas personas no negras decían, no, es que estos vagos, es que mire, estos vándalos, no, porque... Y se pone el foco desde los medios de comunicación y desde las personas que no padecen ninguna de las situaciones que se sufren en los territorios para criminalizar estos pedidos de justicia. Entonces creo que movimientos como este vienen a en cierta manera, a enrutar algo que se viene haciendo hace mucho tiempo desde cada territorio, pero empieza a unificar el discurso y empieza a decir, bueno, ustedes en Colombia cómo están, nos está pasando esto, mire, al paralelo en que asesinan a George Floyd, en Colombia asesinan a un joven afrodescendiente de un bolillazo. Y solo se levanta esta noticia a raíz de que una artista afrodescendiente lo denuncia. Entonces, ¿cómo puede ser posible algo como esto? Pero entonces la gente va a decir, no, pero es que aquí en Colombia la desigualdad es con todo el mundo. Sí, ahora estamos enterándonos que una jovencita indígena es abusada por quienes se supone tienen que resguardar su seguridad. Entonces, este tipo de movimientos en cada grupo social que se siente oprimido y que se siente abandonado por el Estado, viene a desandar el discurso hegemónico racista, opresor y clasista y a dar herramientas para poder seguir desarrollando el trabajo de educación que necesitamos. Porque sí, nos educamos, leemos los libros, pero hoy no hacemos nada con el sistema. Lisa, lo que Entonces pasa, toca ir mirando por todos los lados, ajá, desde el cerebro, desde la primaria, la secundaria, la universidad, la política, el Estado. Hay que atacar todos los frentes. desde lo que has tenido la oportunidad como de ver y analizar de todo lo que pasa en el mundo respecto a este tema del racismo, ¿Colombia tiene algunas particularidades? ¿Colombia tiene algo diferente, bien sea en su lucha, bien sea en la forma en que el racismo se presenta? Sí, Colombia tiene algo diferente. Eh, Colombia tiene el territorio urbano y el rural. Colombia tiene, por ejemplo, un puerto como Buenaventura, que es el puerto más importante del país, en supremo abandono. Colombia es de los países de Latinoamérica con más población negra y esa es la población que más sumida en la pobreza tiene. Esto es una gran particularidad.
un territorio como Buenaventura que le abastece a todo el país con todo lo que ingresa por ese puerto y sin embargo su gente no tiene agua. Eso es una particularidad, es un doble discurso, una hipocresía descomunal. Eh, Colombia todavía tiene el lujo de tener lugares en Bogotá que no te dejan entrar por el hecho de, no, de ser negro y racializado. Esas cosas que vos decís, pero ¿cómo puede ser? Y eso pasa. A ver, yo estuve radicada en Argentina 9 años y a mí, por ejemplo, eso no me pasó, de que no me dejaran entrar a un lugar por ser afrodescendiente. Pero que sí me pasó, que me dijeran negra de mierda, volvete a tu país, usted cállese que usted no es de acá. Entonces, repito, el racismo se ramifica según el territorio. Tuve la oportunidad de estar en Chile de dos maneras, como turista, latina y afrodescendiente, de un nivel económico alto, y tuve la posibilidad de ir a Chile como turista afrodescendiente de bajos recursos. Y el trato es totalmente distinto. Entonces, esas prácticas de racismo, intolerancia, xenofobia, clasismo, tristemente todas, Colombia las tiene todas. Y la negación al racismo, la negación a las prácticas de intolerancia que tienen los territorios es muy compleja. La desigualdad que hay en los mismos territorios afrodescendientes es realmente alarmante. Claro, Porque Lisa, el pueblo negro no ha dejado de trabajar en sus territorios, no ha dejado de transmitir su cultura. Ahora, por ejemplo, en situación de pandemia, donde se le pide a todo el mundo que se quede en su casa, la población negra afrocolombiana es, creo que, el mayor número de gente que trabaja en condiciones de vulnerabilidad. La gente trabaja en la informalidad. Entonces, de cada 10 personas que venden en la calle, que trabajan en la informalidad, que trabajan haciendo changuitas en la rusa, como se le dice en el lenguaje común y corriente, de esos 10, tú fíjate cuántos son personas no negras o desplazadas. El territorio de la población negra ha sido tomada por las guerrillas en complicidad con el Estado. Y digo en complicidad con el Estado, ¿por qué? Porque si el Estado no actúa, se hace cómplice. En ese sentido lo digo. Entonces, la población negra que tenía su territorio para trabajar, para sembrar, para producir, hoy está obligada a vivir en las ciudades en condiciones de suprema pobreza. Y se le exige que se quede en su casa, pero no le llegan los subsidios, no le llegan los recursos del Estado. ¿Por qué? Porque todos los amañados, o sea, aún hasta para las ayudas en la condición de pandemia en la que nos encontramos, la corrupción es más grande. Y estoy tocando solo un tema, estoy hablando solo de una población. No quiere decir que los niños no estén pasando por estas situaciones, que las poblaciones, las demás minorías no pasen por estas cosas o cosas peores aún. claro, Pero Lisa, el Estado es cómplice. ¿hacia dónde debe, ya para ir terminando este live, hacia dónde debe ir esta conversación? ¿Hacia dónde debemos enfocarnos? Está claro que en este momento se está volviendo a hablar del tema, porque por mucho tiempo esto como que baja la nota y entonces llegan estos meses de los que hablábamos del mes de la comunidad afro, el día de la afrocolombianidad, en fin, y entonces vuelven y suben. Pero particularmente este año y por supuesto a partir de este movimiento Black Lives Matter o las vidas negras importan, pues nuevamente se está generando esta conversación. Pero para quienes personalmente he tenido la oportunidad de tratar este tema, casi siempre queda como en un mismo punto, queda como en un mismo momento en donde uno siente que no pasa mayor cosa, que no se avanza. ¿Hacia dónde en esta ocasión tiene que ir esta conversación para que pase algo más? Bueno, esta conversación tiene que ir del discurso al hecho.
¿Por qué? No es que la población negra no ha hecho nada. Repito, la población no negra que hoy se reconoce antirracista tiene que empezar a actuar y tiene que dejar de ser cómplice. Tiene que empezar a exigirle al Estado que cumpla lo que promete. Tiene que empezar a acompañar a las agrupaciones sociales afrodescendientes, indígenas, raizales y palenqueras en sus pedidos para con el Estado y en sus contribuciones para con la sociedad. Tiene que empezar a acompañar a los emprendedores afrodescendientes y racializados, a donar a esos portales que vienen haciendo el trabajo que el Estado no hace. Creo que ese es un buen comienzo y creo que este movimiento y todo lo que pasó tristemente con lo de George Floyd hace que por lo menos esto haya empezado a darse. Hay ONGs que siempre están dispuestas a ayudar, pero es tanta la gente que necesita ayuda. Entonces, así como disponemos recursos para unos traguitos y demás, bueno, empezamos a incluir dentro de nuestro presupuesto y dentro de nuestros numeritos el donar a organizaciones que contribuyan al enriquecimiento de la población. Porque, ojo, por ejemplo, AfroApp no es un portal que escribe, que surge de la población negra para la población negra, porque eso es otra cosa. El discurso de la afrodescendencia, la etnoeducación, la capacitación, no es para nosotros. Nosotros ya sabemos lo que pasó. Nosotros lo que necesitamos es que ustedes sepan lo que pasó, para que ustedes no lo sigan negando. Y cuando digo ustedes, me refiero a ustedes, población no negra, a ustedes, población que aún no se reconoce antirracista, a ustedes, población cómplices de estados racistas, clasistas, xenófobos, homofóbicos, a ustedes, a esas personas me refiero, a esos estados me refiero, a esos dirigentes, a esos rectores de universidad, colegio y demás instituciones. A esas personas este discurso es, oiga, este es el momento donde usted puede hacer un gran cambio en la historia. Piense cómo quiere que lo reconozcan en la historia. Como una persona que fue cómplice del racismo y de las prácticas racistas, o como una persona que contribuyó a la capacitación, a la etnoeducación y al crecimiento y empoderamiento de la población. Creo que ese es el discurso. A mí, por ejemplo, yo llevo alrededor de 5 años tratando el tema de la afrodescendencia desde mi lugar como periodista y te digo, es agotador, es desgastante. Sin embargo, también veo un poco de esperanza en el camino. Porque, por ejemplo, cuando llegué a la Argentina, era de que no se hablara nunca, nunca nada de la afrodescendencia. A que hoy por hoy al menos una vez salga una nota, eso es un gran avance. Entonces yo no diría que no se avanza. Lo que sí diría es que no se avanza como uno quisiera. Okay. Que eso es otra cosa. Pero sí hay avances hoy por hoy. Creo que otra cosa importante también es que la población negra que todavía no se ha relacionado con su cultura y historia debe comprender que para entender el movimiento afro y acompañarlo como persona negra y racializada es conocer nuestra historia, conocer nuestros derechos y empoderarnos nosotros para ser reproductores de ese empoderamiento en nuestros respectivos espacios. Entonces, desde lo básico, repito, no sea cómplice de las prácticas de intolerancia. No reproduzca discursos solo porque suenen bonito. El otro día leí una foto que decía, se preocuparon tanto por exaltar su color de piel que no se dieron cuenta lo negro que tenía en el corazón. Entonces tú dices, ay, qué linda frase, ay, qué bonita, comparto. Pero no tiene que ver, esa frase inconscientemente se contradice con lo que supuestamente quiere hacer, que es honrar a la población negra. ¿Por qué? Porque esta idea de que todo lo negro es malo, feo, sucio, también se ha trasladado al lenguaje.
¿Cómo así? Entonces, ¿en qué momento yo me doy cuenta que tengo el corazón negro? Ah, cuando hago algo malo. Pero si hago algo bueno, ¿se me pone blanco? ¿O cómo se me pone? Entonces, no tome con pinzas los discursos que escuche sobre afrodescendencia. No se deje no se coma ese cuento de que todos somos iguales. Entienda, no somos iguales. No somos iguales. No caminamos igual por la calle. No le pasa lo mismo a la persona afrodescendiente. No es lo mismo pararse en la parada del colectivo a las 6 de la mañana, a las 9 de la noche, como una mujer u hombre afrodescendiente, que como una persona no negra. No es lo mismo. No es lo mismo salir a buscar trabajo con estas connotaciones. Y o sea, yo me aboco solo a la afrodescendencia, pero no desconozco que hay otras realidades también que necesitan ser escuchadas y que necesitan que su discurso también se reproduzca. Obviamente, por respeto, yo me aboco a la afrodescendencia. Porque, repito, así como las personas no negras no pueden hablar de mi realidad porque no la viven, yo no podría hablar de otras. Así que es mejor que cada situación, cada lucha tenga sus propios voceros. Y eso también es lo que tiene que hacer. Si usted es una persona que está en un lugar de reconocimiento y sabe que su lugar de habla es un lugar desde el privilegio, ábrale los micrófonos a las personas que realmente están pasando estas situaciones. Por lo menos déles el espacio. Después, lo demás va decantando. Pues bueno, Lisa, muchísimas gracias por el tiempo, gracias por estas palabras, por este análisis, por estos ejemplos que nos dejan entender mucho más lo que está pasando en este momento, en pleno siglo XXI, en donde para muchas personas el racismo sigue vivo, para otras es algo que se quedó en el pasado y hace mucho tiempo se superó, pero sin duda las acciones y lo que pasa en el mundo es lo que nos demuestra que esta lucha se sigue llevando a cabo, que las cosas siguen pasando. Entonces, gracias por acompañarnos hoy en este live de Radiónica y de Chévere Pensar en Voz Alta. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Eh, el desafío es que sigan participando de estos debates, que sigan etnoeducándose. No dejen de seguir AfroApp y bueno, si quieren ver mi contenido y mi trabajo, lo que vengo haciendo desde Argentina y ahora en Uruguay, mi nombre es Lisa María Montaño Ortiz, soy periodista afrocolombiana y mis redes sociales son @LisaMariaLM2. Listo, perfecto. Ahí todos quedan en contacto con Lisa y nuevamente gracias. No, gracias a ustedes. Un besote Chao. gigante. Chao, Gracias, chao. chao. Y también gracias a todos los que estuvieron conectados en este live por participar, por pensar en voz alta con nosotras y contarnos sus opiniones. Y por supuesto, espero que también hayan disfrutado mucho y aprendido de todo lo que Lisa nos dijo. Y pues bueno, ya saben, nosotros somos los encargados de empezar y de cambiar, por supuesto, todo lo que está pasando y no solamente quedarnos en un discurso. Así que ahí ya Lisa nos contaba para dónde debe continuar, para dónde se debe seguir y se debe empezar por cambiar personalmente e intentar generar este mismo análisis en las personas que nos rodean. Nosotros nos volvemos a encontrar mañana en este Chévere Pensar en Voz Alta. Mañana